Bloque 2. Filosofía medieval. El problema de Dios, la fe y la razón. Filosofía medieval. Seguramente alguna vez te has hecho estas preguntas. ¿Hay un Dios? ¿Qué cualidades tiene? ¿Es todopoderoso? ¿Y eso qué significa? Además, ese Dios, ¿cómo se relaciona conmigo? Tómate un momento. Independientemente de cuál haya sido el sentido de tu respuesta, desde la antigüedad se han hecho estas preguntas y otras parecidas, y han formulado algún tipo de respuesta, tanto de manera personal como colectiva. Aun cuando esta fuera que Dios no existe, cualquiera que sea la posición que tenemos respecto de la existencia de un ser divino, y sin importar tanto confiemos en la ciencia y en la filosofía, hay en el ser humano una inquietud por entender y experimentar. Esta ha formado parte de la búsqueda del sentido del ser humano. Las prácticas religiosas, las formas de creencia y la reflexión sobre divinidad han cambiado con el tiempo. Paralelo a la existencia de las religiones politeístas, como la hindú, la griega o la romana, creían en la existencia de muchos dioses. Otras religiones, como el judaísmo, comenzaron a formarse alrededor de la creencia en la existencia de un solo Dios. Hoy, dos de las religiones más extendidas en el mundo, el cristianismo y el islam, son monoteístas, que solo creen en un Dios. La palabra religión proviene del latín religare, que significa unir. El término alude a que el ser humano puede reunirse con la divinidad. Sin importar de qué religión se trate, siempre es posible preguntar cómo se concibe a Dios y al individuo, pues toda religión expresa un vínculo entre la divinidad y la criatura que sirve para determinar el tipo de acciones y de conductas que los seres humanos deben seguir para ganarse el favor y la salvación tras la muerte. Cada religión desarrolla una teología, donde se explica cómo se concibe la divinidad, así como una antropología que expresa la idea del individuo. A fin de cuentas, el conocimiento de la criatura revela de su creador, y la naturaleza del creador dice mucho sobre su criatura. Si bien la religión católica es una de las que más se practica en el mundo, hay otras que tienen adeptos. Las tres religiones monoteístas más difundidas, cristianismo, el islam y el hinduismo, estas se mezclan con otras creencias y existen ateos y agnósticos, aquellos que no creen en la existencia de Dios. Cada una de estas religiones y creencias significan una cierta forma de entender la relación entre el individuo y Dios. Hay quienes las niegan. Hay quienes afirman que el humano es libre de elegir su camino y alcanzar, en otra vida, su salvación. Y hay quienes rechazan esa posibilidad de elección y le otorgan a Dios la capacidad de decidir sobre la salvación de los individuos. San Agustín y Santo Tomás, introducción. ¿Te has preguntado cómo podemos reconocer a Dios si éste no es visible y sus actos no son comprensibles? Es decir, ¿cómo poder creer en algo que no podemos ver? ¿Qué papel desempeñan razón y fe? La aparición del cristianismo marcó un cambio de orientación social y cultural en el mundo. Durante los primeros siglos de nuestra era, la fe cristiana fue expandiéndose por Europa, Asia Menor y el norte de África. A lo largo de esos siglos, el cristianismo no solo fue extendiéndose como ritual, sino que conforme maduraba como organización religiosa, estableciendo las iglesias, la jerarquía entre sus miembros y sus reglas de convivencia, fueron ocupando todos los espacios culturales, como el arte, la literatura, la reflexión filosófica y la ciencia. A diferencia de lo que ocurre en nuestros días, en que la religión ocupa un espacio exclusivo con sus propias expresiones culturales, la reflexión racional, la ciencia y en general muchas otras expresiones del ser humano ocupan otros espacios,
Es esa época la creencia y la explicación de los fenómenos naturales se encontraban entrelazados. Toda explicación se desprendía de aceptar la existencia de un solo Dios y esta era la fuente última de certeza de cualquier explicación particular. Son muchos los pensadores que en la Edad Media se ocuparon de reflexionar sobre Dios y el mundo. Aquí nos detendremos en dos que sobresalen. San Agustín de Hipona, cuyo pensamiento es uno de los pilares del pensamiento cristiano, y Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo del siglo XIII, quien es considerado el teórico principal de la filosofía católica. Agustín de Hipona. La preocupación inicial de San Agustín tiene que ver con el modo en que Dios se hace manifiesto, los humanos mediante la fe. ¿Cómo podemos reconocer si éste no es visible y sus actos no son comprensibles? La respuesta de San Agustín es que Dios se manifiesta al individuo a través de la fe. Esta no solo es una creencia, sino todo un proceso de transformación que lleva a los humanos a convertirse al cristianismo. Dios se manifiesta a los individuos dentro de ellos mismos, no como objeto exterior de conocimiento, sino como parte de la propia persona. La forma como los humanos se dan cuenta de que Dios existe es a través de la experiencia interior. Cuando Dios se revela al individuo y éste comienza a tener fe, se produce un movimiento interior por el cual la persona ve dentro de sí a Dios. La visión de San Agustín a este respecto es crucial para el cristianismo actual. La verdad no se encuentra fuera del ser humano, sino en su interior, ya que el individuo está constituido de tal forma que tiene dentro de sí la imagen de Dios o la Trinidad. Así, la presencia de Dios se encuentra en nuestro interior y esta interioridad corresponde a otro elemento crucial, el principio de la libertad humana. El cristianismo está relacionado con la preocupación sobre el vivir bien y, gracias al pensamiento de San Agustín, apela directamente al interior de cada ser humano que elige. Libertad interior, la presencia de Dios. Dicho de otra manera, Dios se les sugiere a todos, pero solo los reconocen y al hacerlo obran libremente. San Agustín piensa que hay dos tipos de libertad: la física, que permite movernos y elegir entre las cosas materiales, pero tras límites, por ejemplo, para traspasar un muro, pues solo libres de ir de un lado al otro, siempre y cuando haya una abertura o una puerta por donde pasar. Otro tipo de libertad es la que corresponde a la interioridad humana, en donde el individuo elige para la presencia de Dios en él, y al hacerlo lo que elige es la existencia eterna y el sumo bien. Esta idea conduce, sin embargo, a un problema que se puede enunciar así: si con un solo movimiento interno de elección elijo el bien, ¿es posible elegir el mal de la misma forma? De otra manera, quienes no eligen el bien, eligen el mal. Para San Agustín la respuesta es contundente: no es posible elegir el mal, y el mal es inelegible, porque, a diferencia del bien, el mal no es. Desde la perspectiva de este padre de la Iglesia, no podemos elegir el mal porque para San Agustín el mal no es algo, sino la ausencia del bien, es decir, de existencia. Por eso, Dios no puede ser causa del mal y por eso el mal no puede ser elegido. Cuando alguien elige, siempre lo hace pensando que elige el bien. Quienes no eligen a Dios lo hacen pensando que hay otros bienes superiores a Él, y eso es lo que los conduce hacia el mal. Santo Tomás de Aquino. En la Edad Media, como resultado de la influencia árabe, la filosofía de Aristóteles se empieza a ver como algo diferente a la teología. Esto conduce a un problema sobre la verdad en aquellos puntos donde cada uno afirmaba cosas distintas. El filósofo más importante de la Edad Media es Santo Tomás de Aquino, tanto que su pensamiento hasta hoy es considerado como la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Si tuviéramos que definirlo de alguna forma, diríamos que es, ante todo, un universitario. No solo estudió en las más importantes universidades de su tiempo, París y Colonia, con el maestro más destacado de ese entonces, Alberto Magno, sino que él mismo fue maestro de la Cátedra de Teología en París. En este sentido, se trata de quien mejor encarna el espíritu universitario del siglo XI y, por lo mismo, es el mismo máximo representante de la escolástica. Sus obras escritas, todas de acuerdo con los modelos establecidos de Sumar y Cuestiones, trasladan al papel la forma en que se leían los distintos textos
y abarcan prácticamente todos los temas y las áreas de la filosofía que se estudiaban en su tiempo. Pero de todos los problemas que abarcan sus libros destacan dos: el de la prueba de existencia de Dios y el problema de las dos verdades. La existencia de Dios. Para cualquier pensador católico de la Edad Media, el primer tema a analizar sería el de Dios. Solo que, en el caso de Santo Tomás, la cuestión de Dios pasaba por el tema de la prueba de su existencia. Aunque todos estuvieran convencidos de que Dios existe, el estudio de la filosofía de Aristóteles consigue la posibilidad de mostrar que existen formas racionales de probar que Dios existe. Santo Tomás utiliza las llamadas 5 vías para probar la existencia de Dios, 2 de ellas tomadas directamente de Aristóteles, una de Averroes y las 2 restantes de varios filósofos. 1. Por el movimiento. Si algo es movido por otro. Si eso es así, es imposible que exista un número infinito de agentes que a su vez muevan a otro. Por lo tanto, debe haber un primer motor que es causa del movimiento. Ese primer motor es Dios. 2. Por la casualidad. Si todo tiene una causa, es imposible que exista un número infinito de causas. Por lo tanto, debe haber una primera causa y esa causa es de Dios. 3. Por la contingencia. Todos los seres que hay en este mundo no existen por sí mismos, sino por otro. De modo que si existen, serán seres contingentes. Debe existir un ser necesario, y ese es Dios. 4. Los grados de perfección. En el mundo existen distintos grados de perfección. Así, si hay diversos grados de perfección, debe existir algo que sea absolutamente perfecto y por el cual podamos juzgar el grado de perfección de los demás. Ese ser perfecto en sí mismo es, por supuesto, Dios. 5. El orden del universo o el fin. Es fácil darse cuenta de que las cosas en el mundo parecen estar ordenadas a un fin. Por lo tanto, ese fin no puede ser otro que Dios. Estas pruebas intentan partir de la evidencia de nuestros sentidos, es decir, son empíricas y no meramente especulativas. Empecemos con razón y fe. El problema de las dos verdades es uno de los temas que mayor conflicto causaron en la época de Santo Tomás. Con el estudio del pensamiento de Aristóteles y de los comentarios de Averroes, el pensamiento de este comenzaron a aparecer problemas en los cuales la respuesta de la filosofía y de la teología eran diferentes. Por ejemplo, el problema de si el mundo era eterno o no. Para los filósofos no había forma de demostrar racionalmente que fuera eterno ni que no lo fuera, mientras que para los teólogos sí que podía mostrarse que fuera eterno. Esto llevó en algún momento que se sostuvieran dos verdades, aquella a la que se puede llegar con la razón y aquella a la que se puede llegar mediante la revelación. La cuestión es cuál ha de prevalecer. ¿Son válidas las dos? Santo Tomás es partícipe de la discusión sobre la existencia de las dos verdades. Su postura es simple. Hay dos fuentes del conocimiento, la razón y la revelación. La primera es un instrumento imperfecto y limitado, que no alcanza la fuente primera del conocimiento y la verdad. La segunda es la fuente más allá y primera de todo conocimiento y por ende la más confiable. En síntesis, sí hay dos formas de tener acceso a la verdad, pero una es mejor y más privilegiada y la segunda ha de subordinarse a ella. Ahora sería el cambio de la postura filosófica medieval a la renacentista, de Dios al ser humano, el renacimiento. Si comparamos cómo se vive hoy en día y cómo se vivía en la Edad Media, más que nada en las ideas religiosas, tal vez nos preguntemos qué factores influyeron para que el individuo no estuviera subordinado a las creencias religiosas, o cómo se logró la libertad y hoy la dependencia de Dios fuera lo más importante en la vida humana. Es difícil distinguir en qué momento los individuos dejaron de pensar como medievales y comenzaron a hacerlo como renacentistas. Fue un proceso lento que algunos identifican como la redacción de la Divina Comedia de Dante Alighieri. A comienzos del siglo XIX, pinturas de Giotto di Bondone describen las pasiones y esperanzas humanas de forma que no encontramos en la Edad Media, en la cual lo humano tenía como centro de subordinación a Dios. En la Divina Comedia Dante relata cómo descienden al infierno y a su paso va viendo las condenaciones mientras que el poeta Virgilio les va contando las razones de su pena y de su castigo. En el canto 5, donde narra su llegada al círculo de los lujuriosos, cuenta cómo se encuentra a Paolo y Francesca. Son en realidad Paolo Malatesta y Francesca
di Polenta, dos contemporáneos de Dante que se amaban, fueron asesinados por el esposo de ella. A ellos se dirige Dante y les pregunta por qué están condenados en el infierno. La respuesta de Francesca es que el amor los condujo a la muerte. El episodio cierra en una paradoja en sí. Aún en el infierno, pese a estar condenados, continúan amándose. Además, Dante al terminar de escuchar el relato, se vuelve y le dice a Francesca que su historia le da tristeza. Esta es una nueva paradoja porque Dante siente pena por un par de condenados al infierno, lo que implica lamentarse por la justicia divina. La situación es una novedad para el pensamiento medieval. El castigo divino no es absoluto porque presenta el amor adúltero más allá de la muerte. Además despierta la simpatía de Dante. El episodio sirve como ejemplo para mostrar cómo se produce un giro cultural. Los asuntos humanos irrumpen en el orden divino y son valorados como individuos de manera distinta a como lo hace Dios, pues el hombre Dante se elige. Este gesto de un personaje literario muestra cómo el centro de las preocupaciones humanas deja de ser Dios y se vuelve hacia el humano, y la naturaleza, sus debilidades y fortalezas, sus cualidades y posibilidades. En la Edad Media, pintores, escultores y arquitectos formaban parte del gremio de los constructores. Eran considerados artesanos y no destacaban como figuras individuales. Durante el Renacimiento, en cambio, se fueron convirtiendo en artistas. Introdujeron gran cantidad de innovaciones técnicas, lo mismo para la construcción que para la representación, como la grúa que se utilizará para la construcción y la perspectiva en la pintura. Artistas como Miguel Ángel, Rafael, Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Botticelli fueron considerados gremios, término que hoy usamos de manera corriente, pero que entonces destacaba la grandeza del ingenio o temperamento interior, es decir, la sensibilidad y el gusto del artista. Como puedes ver, poco a poco pasamos de un gesto en el infierno a los grandes genios del Renacimiento, que son el resultado del cambio en la idea del ser humano. Un humano que, a diferencia del medieval, fue adquiriendo rasgos individuales, no porque no los tuviera antes, sino porque en el medieval no eran objeto de interés o de importancia, y con ellos una más rica vida interior que donde se fueron construyendo los elementos de la individualidad como forma de percibir y presentar al mundo. El ser humano es la gran pregunta del Renacimiento. ¿Cómo explicar a ese nuevo ser que emerge con características y posibilidades propias? ¿Cuál es su naturaleza, su esencia? ¿Qué lo determina? ¿Qué lo hace libre? El giro copernicano. No fue solo esta nueva imagen del mundo la que definió el Renacimiento. Si recuerdas tus clases de física, sabrás que Copérnico propuso con la publicación de Revolutionibus, y contra la que era la opinión común en su tiempo, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no a la inversa. Los descubrimientos de Copérnico no fueron espontáneos. Un siglo antes se había comenzado a estudiar el cielo. La constante observación fue cambiando la idea de que la Tierra se encontraba en el centro de un conjunto de esferas concéntricas para mostrar que en realidad el cielo tenía profundidad y movimiento. Copérnico aprovechó esos cambios en la imagen del cielo para proponer un modelo distinto al geocéntrico de Ptolomeo, el que hoy conocemos como heliocéntrico. El problema, sin embargo, no era solo astronómico. Alrededor de las ideas de Ptolomeo y Aristóteles sobre los cielos, se había formado una consistente teoría sobre la creación, la acción divina y la naturaleza de Dios que entraría en crisis conforme se fuera aceptando la tesis de Copérnico y sus consecuencias en el plano de la filosofía, la metafísica y la filosofía de la naturaleza. Galileo Galilei, 1564-16 publicó escritos siguiendo la tesis de Copérnico. En 1616 fue llamado por el Santo Oficio en Roma. En el proceso que se le siguió, se obligó a Galileo a sostener que sus ideas eran hipotéticas y no probaban los dichos de Copérnico. Galileo fue puesto en libertad, pero tras publicar su diálogo sobre los dos sistemas principales del mundo en 1933, fue condenado a permanecer en prisión domiciliaria hasta su muerte. Como te habrás dado cuenta, la Iglesia Católica temía las teorías copérnicas, porque no implican solo un cambio en la forma de comprender el orden celeste, sino que sus implicaciones iban más allá, como veremos al tratar la filosofía de Giordano Bruno. La dignidad del hombre en Pico della Mirandola y el universo animado de Giordano Bruno. El humano entregado a su propio arbitrio.
pensador renacentista, hoy encontraríamos extraordinaria la vida de Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494. Vivió 32 años, creó una obra filosófica muy reconocida. Perseguido por el Papa Inocencio VI, lo acusaba de faltar a la doctrina de la Iglesia. Tuvo acceso a la mejor formación intelectual de su época. Formación principal fue aristotélica, pero tras su contacto con Ficino y su círculo intelectual en Florencia, adoptó algunas posturas platónicas. Tuvo contacto con el pensamiento hebreo y el pensamiento árabe a partir de la lectura de las obras filosóficas y religiosas de esas culturas. Su pensamiento puede entenderse como un proyecto ecuménico, es decir, como una intención deliberada de crear una doctrina universal en la que se encontrarán integradas todas las creencias y todas las iglesias de la época que él vivió. Este afán econumérico puede verse en sus obras, las 900 tesis, discursos sobre la dignidad del hombre. En la primera reúne a ficciones y filósofos, teólogos y sabios de Oriente y Occidente, árabes, judíos, cristianos y antiguos. De ellos recopiló afirmaciones que consideraba verdaderas o contenían elementos de verdad que podían conformar un conocimiento cierto sobre las cosas, con la finalidad de discutir de manera pública algo que no puede llevar a cabo por la oposición del Papa. La segunda obra, Discurso sobre la dignidad del hombre, escrita para la polémica pública que quería llevar a cabo con las 900 tesis, y la más conocida, construye una idea del individuo y de la filosofía, presenta como una visión compartida de muchos pensadores, sabios y filósofos. El pasaje del discurso de la dignidad del hombre es una versión del Génesis de la Biblia, en donde Dios afirma que los seres de este mundo en un punto se queda sin una forma que darle al ser humano, y decide que no recibirá nada propio, sino que poseerá los elementos de todos los seres, y por esa razón es único. Eso significa que es celeste y terrenal, mortal e inmortal. Al mismo tiempo puede ser gusano, tigre, león o mosca. Lo más significativo de esta idea es que Pico colocaba la libertad de la condición mínima de existencia del individuo, es decir, no es algo fijo, no tiene esencia determinada, mera posibilidad de ser lo que quiera ser. En la base de esta notación de libertad hay una forma de existir no definida, es decir, es una libertad desde el ser mismo, y suele llamarse libertad ontológica. Al ser del individuo es ser libre, al no ser nada definido. Asimismo, esta notación origina que es su mayoría cualidad, es también su mayor problema. Seguramente te han dicho que puedes ser lo que quieras, bajo la concepción de que uno puede elegir sin restricciones, ser lo que quiera. Puede elegir entre estar al sol todo el día como una lagartija, moverte sin detenerte como una mosca, o ser astuto como un zorro. No solo tienes la capacidad para realizar esas y muchas otras actividades. Todas las formas de existir entre las cuales puedes elegir son igualmente dignas, importantes, valiosas y útiles, de manera que solo te toca decir quiero ser esto. A lo mejor se te dificulta pensar que las alternativas que Pico ve son ciertas formas de ser: el león, la taza, el árbol y la piedra. Lo que pasa es que piensa no es alternativas vitales, sino que adquirir cada una de forma de ser distinta. Tal vez parezca increíble nacer lo que quieras, pero quizá te darías cuenta de que decidir es complicado, porque por ejemplo, ¿qué quieres ser? Vaya angustia, ¿no? Estar abierto a todas las posibilidades, en realidad una enorme complicación, porque en medida de que se van cancelando algunas de esas posibilidades, uno va menguando como individuo. Es decir, el problema de la libertad ontológica plantea en Pico es doble. Por un lado, como elijo entre las posibilidades, y después como evito que esa selección impida que puedas después elegir entre todas las posibilidades. Imagina que decides estar al sol como una lagartija, es decir, tener una forma determinada. La cuestión es que solo decides estar como la lagartija, entonces vas dejando de ser individuo, de forma que en realidad puedes ser lagartija un tiempo y después quizás ser una tortuga y meterte lentamente al agua para luego ser delfín. Es decir, la falta de una forma determinada nos impide no adquirir una, sino permanecer abiertos a todas las posibilidades. Giordano Bruno,
No fue Copérnico el que sacó las conclusiones filosóficas de sus propios postulados y sus consecuencias en otros planos del pensamiento. Giordano Bruno, que nació en 1548 y murió en 1600, fue quien emprendió la compleja tarea de pensar desde una tierra que había cambiado de lugar y con ello obligaba a modificar muchas de las categorías que se aplican para comprender el mundo y el cosmos todo. Santo Tomás de Aquino, como examinamos, fundió las ideas aristotélicas con las cristianas medievales, mezcla que durante varios siglos dominó el pensamiento filosófico y explicaba que a partir de la existencia de un solo Dios, la existencia de un cosmos cerrado que siguiendo las ideas de Ptolomeo tenía a la Tierra en el centro y alrededor de ella 8 esferas. Esta conformación del cosmos estaba en forma como la idea de un motor, Dios y la existencia de múltiples sustancias individuas que conformaban todo lo que existía. Ahora bien, tras la demostración de Copérnico, la Tierra pierde su lugar central y se identifica como las estrellas que se pensaban fijas no lo son, y el cosmos tiene una profundidad en la que nadie había reparado. Como se organiza entonces la existencia en un universo con una conformación diferente. Todavía hay un Dios que le organiza y le explica todo. Al preguntarse qué podía unir y dar movimiento a un universo que se había quedado literalmente sin centro, Bruno pensó en la Tierra, sino que debería estar constituida de otra forma. De hecho, una de las aportaciones principales de Bruno es la concepción de que un universo es un espacio infinito, compuesto por mundos innumerables. Pues ¿por qué solo nuestro sistema solar sabía ser el único? Sin embargo, ¿cómo explicas la existencia de una infinidad de mundos semejantes? Aristóteles pensaba que cada elemento tenía un lugar natural. El aire era más ligero y estaba arriba, igual que el fuego, mientras la tierra y el agua, más pesados, estaban bajo, y ésta se correspondía con la idea de una jerarquía de esferas en cuyo centro estaba la tierra, envuelta por una esfera de fuego, aire, tierra y agua. Por al Pero al desaparecer esa jerarquía y al haber la posibilidad de que solo hubieran muchos y tierra otro tantos, los elementos no tienen un lugar natural. Al contrario, para Bruno, están dotados de movimiento. Los elementos circulan para ir conformando nuevos seres. ¿Pero qué los movería y los organizaría? Al respecto, plantea que toda la naturaleza, es decir, la totalidad de lo que existe y se genera, está vivo y animado, es decir, tiene alma. Cada planeta tiene cuerpo y alma que adquieren configuración precisa en cada caso. Para que sea factible, era necesario entender los conceptos de cuerpo y de alma, así como el de la sustancia, de manera distinta a como la entendía la tradición aristotélica. Aristóteles pensaba que había sustancias individuales, algunas compuestas por alma, cuerpo, como los animales o los humanos. Esto quiere decir que cada ser humano, como cada silla o como cada animal en lo individual, es una sustancia. Pero este modelo era inaplicable para un cosmos de la complejidad del que pensaba Bruno, pues no hablamos ya que un número limitado de seres cuya existencia tenga un solo lugar, sino de un número infinito de seres en innumerables lugares. Bruno pensó que no había multitud de sustancias, sino una sola, que conformaba todo el universo, compuesta de alma y cuerpo, de modo que todo lo que existe tiene en común el ser animado y tener cuerpo, y esto incluye la naturaleza como un todo. Quizás estas ideas te suenen raras, pero hoy domina nuestra idea del universo. Piensa, los cuerpos que hay en Marte no son diferentes a los que hay en la Tierra. De hecho, si los examinamos con detalle, están compuestos de los mismos cuerpos, átomos, que hay aquí o en cualquier otra parte del cosmos. La Reforma Protestante y sus principales exponentes. 1. El cambio de perspectiva de un individuo subordinado a Dios, a otro colocado en el centro del cosmos, obligaba a redefinir la relación del ser humano con Dios. 2. La opción entre pensar que el individuo está determinado o es libre. Se vuelve el objeto central de la discusión. Entonces, punto número 3. ¿Qué salva al individuo? ¿Sus actos? ¿Su fe? ¿Dios? Punto número 4. En un universo abierto y siendo libre, ¿cómo se lleva a cabo el plan divino para cada uno de nosotros? Durante el Renacimiento se produjo una ruptura dentro del cristianismo que originó nuevas corrientes religiosas como protestantes. Diferentes circunstancias culturales, económicas y políticas dieron lugar a una reforma de la Iglesia Católica. En el principal movimiento fue encabezado por Martín Lutero y Juan Calvino.
El protestantismo no nace solamente de la hostilidad de unas congregaciones cristianas hacia las prácticas fomentadas por la Iglesia en Roma. La Iglesia, en lo que hoy es Suiza, Australia y Alemania, había desarrollado diferencias importantes con la Iglesia católica respecto de la relación del individuo con Dios y la predeterminación. ¿Qué tanto puede influir la conducta del hombre en la decisión de Dios de salvarlo? ¿Son las obras humanas dependientes por completo del designio divino? Al entrar en una controversia con Pelagio, San Agustín había formulado una idea de la gracia que influyó de manera decisiva muchos siglos después. La salvación es producto de un acto gratuito de Dios en el que no puede intervenir la voluntad del humano. Solo Dios decide a quién se le otorga la salvación, sin importar lo que haga o deje de hacer cada persona. La Reforma Protestante, Martín Lutero. Punto número 1. Iniciador del protestantismo. Nació en la época en que se generalizó una práctica que resultó muy perjudicial para la Iglesia católica, la venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es la promesa de un perdón de los pecados cometidos de manera que los individuos poderosos y con dinero tenían la puerta abierta al cielo, sin importar su conducta. Eso generó el llamado comercio de indulgencia, que fue tomado como un signo de corrupción en la Iglesia. La venta de indulgencias hizo que Lutero se preguntara ¿cómo es la justicia de Dios y hasta qué medida de obras del ser humano podían influir en su decisión si un perdón se podía conseguir con dinero? ¿Es Dios el que imparte justicia? Y, más aún, ¿está realmente siendo justo? Martín Lutero respondió que no se puede ser así la justicia de Dios. Lutero, al igual que los filósofos del Renacimiento italiano, volvió a las fuentes, dejando a un lado los intermediarios para leerlos en su lengua original, tratando de entender cómo se explicaban. En el Evangelio, los principios de la fe, de modo que Lutero preguntó, por así decirlo, a los evangelios bíblicos cómo es la justicia de Dios. Tras meditar noche y día, percibí la concatenación de los dos pasajes. La justicia de Dios se revela en él, conforme está escrito en el justo vive de la fe. Comencé a darme cuenta de que la justicia de Dios no es otra que aquella por la cual el justo vive el don de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase era el siguiente. Por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva, en virtud de la cual Dios misericordioso no justifica por la fe. Conforme está escrito, el justo vive de la fe. Una de las palabras clave en este pasaje es la mención de la justicia divina como pasiva. Piénsalo un momento, la justicia de Dios había sido presentada, entre otros, por Dante como aquella que castiga a los humanos por su conducta y los condena. Una justicia activa que actúa cuando el individuo se ha excedido en su maldad. A diferencia de esa justicia, Lutero está pasando en otra por la cual gracias a la fe nos salvamos, pero esta justicia no está después, una vez transcurrida la vida, sino antes, cuando Dios da al ser humano esperanza en su salvación. El punto central de estas diferencias tiene que ver con la forma en que Lutero comprende al individuo y sus posibilidades de salvación. Lutero conocía bien la obra de San Agustín, quien había especulado todo acerca de la participación del individuo en su propia salvación. El punto central de estas diferencias tiene que ver con la forma en que Lutero comprende al individuo y sus posibilidades de salvación. Lutero conocía bien la obra de San Agustín, quien había especulado todo acerca de la participación del individuo en su propia salvación. Como sabes, San Agustín plantea que la salvación es producto de un acto gratuito de Dios en el que no puede intervenir la voluntad del individuo. Lutero retomó las ideas de San Agustín, que no está en manos del individuo alcanzar su propia salvación por propia condición de pecador. Además, ya en el terreno filosófico, el pecado original es el que dota al humano de un cuerpo mortal, es decir, al estar compuesto por alma y por cuerpo, no puede garantizar su salvación. El cuerpo mortal no puede salvarse, no importa lo que haga porque está condenado, así que para Lutero da lo mismo si el cuerpo está sano o enfermo, si es rico o pobre, se viste con lujo o no, pues nada de eso le va a permitir salvarse. La salvación solo puede provenir de Dios, Él es el único que puede disponer quién se salva y quién no, pero a partir de los actos de cada uno, es decir, no después de haber vivido, sino antes. Para Lutero, un grupo de individuos predestinados a salvarse, es decir, antes de su existencia, Dios ya había dispuesto su salvación. Estos son los individuos a los que la fe guía, de modo que el sentido de justicia es completamente distinto, pues no juzga la vida, sino la fe.
y las juzga no después sino antes. Lutero asemeja la fe a la confianza que una persona tiene en otra, porque es la actitud de alguien que no espera que el otro muestre que es confiable, sino que lo honra con su confianza. Es así, dice Lutero, que el alma es realmente buena y sincera, porque le concede a Dios toda la confianza y toda la verdad. Si hay un acto de libertad a juicio de Lutero, este no puede ser otro que el de la fe, solo restando valor a los hechos del mundo y de la carne, y dándose a la fe, el individuo accede a la comprensión que Dios y solo Dios es quien salva. Con esta bandera Lutero inició el movimiento reformista que en primer lugar tenía la intención de cambiar la Iglesia desde su interior, pero concluyó con la separación de las iglesias protestantes de Roma y la aparición de numerosas corrientes de pensamiento religioso independientes del catolicismo en Europa, entre ellas el luteranismo y el calvinismo. Juan Calvino. La reforma protestante no fue, por supuesto, resultado de las ideas de un solo individuo. El movimiento comenzó con las ideas y la actividad religiosa de Martín Lutero, que en el 31 de octubre de 1517 pega 95 tesis de la Iglesia del Palacio de Wittenberg. Al principio, la Iglesia católica no pone mucha atención a Lutero, sin embargo, siguió con su causa, desconociendo la autoridad papal y negando la necesidad de la intermediación de la Iglesia para la salvación de los individuos. En 1520 publica una serie de obras, después de participar en distintas polémicas bíblicas, ante el cual el papado decide excomulgarlo, a decir, retirarle el sacerdocio y expulsarlo de la Iglesia. Un año después, Lutero acude ante el emperador Carlos V para defender sus ideas. El monarca era católico y defensor de la autoridad del Papa. El diálogo no terminó en nada. Las actividades reformistas siguieron 9 años más tarde, en 1530. El emperador intentó mediar como luteranos y para lograr algún tipo de desacuerdos católicos. Lutero fue invitado, pero no asistió. Fue Philippe Melanchthon quien no solo se opuso a llegar a cualquier acuerdo, sino que impulsó la Confesión de Augsburgo, obra que expone los principios de la doctrina protestante. Años después, el religioso Juan Calvino comienza su actividad a favor del protestantismo en Ginebra, Suiza, a donde había llegado huyendo de París, acusado de defender ideas protestantes. En Ginebra desarrolló todo su trabajo teórico y práctico a favor del protestantismo, hasta lograr la reforma de iglesia y convertir ciudad en un santuario para los protestantes que huían de persecuciones de toda Europa. A través de su práctica y reflexión, Calvino formó ideas que lo separan de Lutero, hasta el punto de integrar a partir de ellas una iglesia protestante diferente conocida como calvinismo. El ejercicio es de diferenciar las ideas de Lutero y Calvino no es fácil, en buena medida porque ambos parten de principios muy similares y en muchos casos las diferencias son de énfasis o de matiz. En términos generales, la más significativa consiste en que mientras para Lutero el principio que gobierna toda su reflexión es la justificación por la fe, Calvino propone como principio superior la soberanía de Dios. Como ves, es una diferencia mínima. Uno pone el acento de la fe como instrumento de la salvación, mientras que el otro enfatiza el poder de Dios como el principio de salvación. Pero analicemos estas diferencias con mayor detalle, para entender cómo las ideas de Lutero sobre la naturaleza humana, Dios y la salvación se han profundizado en un cierto punto, convirtiéndose en una doctrina diferente. Recordemos que para Lutero el individuo es incapaz por su naturaleza pecadora de alcanzar la salvación. En este punto Calvino está de acuerdo con Lutero, pero es aún más radical. Para Martín Lutero, la causa de esta incapacidad se deriva del pecado original de Adán, por lo que todos los individuos ante Dios somos pecadores, pero piensa que el pecador original es él. Finalmente, producto de la decisión de Adán, es decir, causado por la misma naturaleza humana, Calvino, por lo contrario, cree que la corrupción del individuo, es decir, el pecado de Adán, es voluntad de Dios. De modo que para Calvino la razón utilizada de la caída del ser humano es Dios.
Esto es lógico si pensamos en la diferencia general que poco antes se anunció, pues si Calvino pone énfasis en la soberanía de Dios, es decir, en su absoluto poder, entonces nada de lo que ocurre puede ser producto de una voluntad diferente a la de Dios. La doctrina de Calvino propone un Dios al que nada se le escapa, de modo que nada puede ocurrir sin su consentimiento y voluntad. Por ejemplo, un náufrago, un terremoto, la caída del ladrillo de un edificio en construcción que termina por matar a alguien. Todo ocurre por la voluntad de Dios y por supuesto, esta voluntad nunca estará equivocada. Cada acontecimiento tiene una razón de ser que los humanos no pueden entender, porque son limitados. Es curioso, pero esta posición radical de Calvino resuelve un problema que atormentaba a San Agustín, el problema del mal. Considera la siguiente para Agustín: Dios no podía ser la causa del mal, simple y llanamente porque era pura bondad. Entonces, ¿cómo es posible el mal? Lo que propone es que el mal no es nada en concreto, es decir, no puede ser una acción, individuo, circunstancia, porque el tener origen divino y ser Dios el origen de todo lo que existe no puede ser algo. Claro, uno puede cuestionarse si las catástrofes o en los actos en que individuos lastiman a otros individuos no hay mal. Agustín pensará que en el primer caso no hay mal, en el segundo el mal tendría origen de los individuos que no han sabido elegir a Dios y no existen o entienden cómo opera su gracia. Frente a esta idea afirma que nada ocurre sin la participación de Dios. Tomando en consideración lo que ha dicho hasta aquí, ¿cuál crees que puede ser la posición que Calvino frente al tema de la predestinación? ¿Tendría Dios relación con la elección de los seres que están destinados a salvarse y los que están destinados a la condenación? Si tu respuesta fue afirmativa, tienes razón. En este punto, Calvino está de acuerdo con Lutero y va más allá. Para Calvino, Dios prevé la caída del humano y lo que le ocurrirá después de acuerdo a su voluntad divina. A esta posición se le conoce como supralapsarismo, que significa que Dios decide la elección de los individuos que se salvarían y de los que se condenarán. Es decir, según el calvinismo, nuestra vida es determinada por Dios mucho antes de que naciéramos y por lo tanto las acciones que emprendamos estarán determinadas por esta decisión divina. La conclusión es evidente: el individuo no es libre de elegir, está predeterminado hasta la última de sus acciones por Dios al decidir a este individuo tendrá la salvación o no. Esta es una curiosa conclusión para una inquietud espiritual que nace del cuestionamiento del lugar que el individuo ocupa en el mundo, pero al mismo tiempo parece lógica. Si el humano es tan importante, ¿por qué Dios dejaría que se equivocara? No tenemos la tiranía de los hombres, ni tampoco nada de lo que el diablo pueda inventar contra mí. Juan Knox.